en Lima, en la sala número 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo las 11:16 del día lunes 5 de diciembre del año 2011, contando con la presencia de los señores congresistas, quien les habla Ana Jara Velázquez, Gabriela Pérez del Solar, Luisa María Cuculiza Torre, Carlos Bruce Montes de Oca, Johnny Cárdenas Cerrón, Josué Gutiérrez Cóndor, Jesús Hurtado Zamudio, Natalie Condori Yajuira, Cecilia Taid Villacorta, Vicente Ceballos Salinas. Justificaron su asistencia a los congresistas Rogelio Cánchez y Lourdes Alcorta por encontrarse en comisión de trabajo al interior del país. Damos la bienvenida también al congresista Roberto Angulo, que se aúna a la presente sesión 11ª de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con el quórum reglamentario se da inicio a la 11ª sesión ordinaria de esta comisión, periodo 2011-2012. Se pone en consideración de los señores congresistas el acta de la 10ª sesión ordinaria de fecha 21 de noviembre del 2011 y la 5ª sesión ordinaria de fecha 3 de octubre del 2011. Esta última estaba pendiente de aprobación al haber presentado el congresista Roberto Angulo un pedido de reconsideración. Al haberse resuelto este pedido, lo sometemos a votación. Dos actas. La 10ª sesión ordinaria 21 de noviembre del año en curso y la 5ª sesión ordinaria del 3 de octubre del año en curso. Lo sometemos a votación. Los que estén de acuerdo con aprobar el texto de estas actas que le han sido cursadas con la citación, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Ha sido aprobada por unanimidad las dos actas. Sección despacho. En sus carpetas se encontrarán el cuadro de los documentos ingresados y remitidos de la comisión al 1 de diciembre del 2011. Los señores congresistas que deseen alguno de estos documentos, sírvanse solicitarlo a Secretaría Técnica a efecto que se les proporcione una copia. Tratados internacionales ejecutivos ingresados. Han ingresado a la Comisión de Relaciones Exteriores 34 tratados ejecutivos. La relación de los mismos lo encontrarán en sus carpetas. Asimismo, se les ha distribuido a sus despachos el texto de cada uno de ellos por vía electrónica. De esta relación de tratados internacionales ejecutivos ingresados, se han identificado que 13 ya fueron dictaminados por la Comisión de Relaciones Exteriores en el periodo parlamentario pasado. Me refiero a los convenios número 47, 117, 137, 150, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 43 y 44. Al igual que los siguientes convenios que se dieron cuenta en la 9ª sesión ordinaria. Convenios número 24, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 52, 56, 58, 63, 65, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 121, 124, 125, 132, 134, 154, 92, 93, 98, 99, 102, 106, 122, 137, 141, 142 y 150. Se pondrá en conocimiento de la situación de estos tratados internacionales ejecutivos al presidente del Congreso y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Los convenios que aún se encuentran pendientes de estudio y aprobación pasan a Secretaría Técnica para su estudio y dictamen. Señores, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado respuesta a los siguientes pedidos de información solicitados en sesión por miembros de esta comisión. Sobre el pronunciamiento efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante las declaraciones del embajador Jorge Ledesma sobre asuntos de política interna. Sobre el redimensionamiento de la política exterior del Perú con relación a Venezuela. Ustedes encontrarán estas respuestas en sus carpetas de trabajo. La clásica, solicitud de reactivación de ligas parlamentarias. Han solicitado la reactivación de las siguientes ligas parlamentarias de amistad los señores congresistas:
Johnny Lescano Ancieta, Rogelio Cánchez Guzmán, Roberto Angulo Álvarez, María del Carmen Omonte Durant, Gladys Natalie Condori Yajuira, Josué Gutiérrez Cóndor, Johnny Cárdenas Cerrón, Carlos Bruz Montes de Oca, María Lourdes Alcorta Suero y Luisa María Cuculiza Torre a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Indonesia. Ha pedido... sí, la reactivación de ligas parlamentarias. Solamente la de Perú-Indonesia de los señores congresistas que he dado lectura. Asimismo, han solicitado ser incorporados a las siguientes ligas parlamentarias de amistad que ya se encuentran activas en el presente periodo legislativo de la Comisión de Relaciones Exteriores: Perú-Brasil, Perú-España, Perú-Chile, Perú-Brasil, Jaime Delgado Segarra, Perú-España, y Perú-Chile, Ana María Solórzano Flores. Pide ser incorporado a la Liga Parlamentaria Perú-Palestina León Rivero José Raguberto, Bruce Montes de Oca Carlos Ricardo, Lescano Ancieta Johnny, Cordero Yontay María del Pilar y Won Pujada Enrique. De Perú-Rumania han solicitado ser incorporados León Rivera José Raguberto, Bruce Montes de Oca Carlos Ricardo, Lescano Ancieta Johnny, Cordero Yontay María del Pilar y Won Pujada Enrique. Hay que aclarar que estas personas, estos señores congresistas, solicitaron su incorporación antes que se reactiven las ligas y ya el estado de las mismas es de habilitadas. Solicita ser incorporada a la Liga Parlamentaria Perú-Indonesia y Perú-India la congresista Cordero Yontay María del Pilar. Sección Informes. Ligas parlamentarias instaladas. Informo a ustedes que se ha recibido el acta de elección del Comité Directivo e instalación de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Irlandia, Perú-Suecia y Perú-Ecuador. Si alguno de los señores congresistas quiere informar en este estado de la Comisión de Relaciones Exteriores, tendría el uso de la palabra. Si no hubiera informes, pasamos al tema de estación de pedidos. Informes. ¿Informes o pedidos? Señor congresista Roberto Angulo. Gracias, señora Presidente. Hace unos días me visitaron unos compatriotas que están en Alemania y que forman parte de la Casa Perú en Alemania, y me dijeron que había ciertos problemas en la Embajada de Alemania. Primero, que todos los integrantes, desde el embajador hasta el funcionario de menor rango, no hablaban alemán, y que no hablan alemán, que muchos de ellos estaban desde hace mucho tiempo en Alemania, pero que no hablan alemán, y tenemos funcionarios y tenemos empleados alemanes dentro de la embajada que realizan hasta las mínimas funciones, hasta para limpieza son funcionarios, son ciudadanos alemanes. Por otro lado, me informaron también que el trato de estos funcionarios peruanos, o sea, los funcionarios ya de carrera, o no de carrera, invitados a participar dentro de la embajada, no era tan cordial con los compatriotas que iban a pedir algún informe, que querían hacer alguna gestión dentro de la embajada. Entonces, yo informo esto para que después también pedir que de una vez se active el grupo de trabajo con las embajadas para estar mucho más cercanos con ellos, con los compatriotas, y ver qué es lo que está pasando en cada una de esas embajadas. Pero por un lado me preocupa sobremanera que el personal nuestro de la Embajada de Alemania, primero, no sepan el idioma del país en el cual están, y segundo, que traten mal a nuestros compatriotas. Eso es todo. Gracias, señor. Gracias, congresista Angulo. Congresista Cecilia Tadich y luego congresista Luisa María Cuculiza y Gabriela Pérez del Solar. Gracias, presidenta. Quería enseñar estas dos fichas. Las he recibido en Nueva York.
con fecha 30/9/2011, y una carta que adjunta el que me entregó las fichas cuando hizo el trámite de la RENIEC. Con fecha 7 pedí que el jefe de la RENIEC, el señor Iribarren, pudiera venir, y si se puede trasladar a la mesa de trabajo a la que yo represento y coordino. Yo, Rafael Chong, autorizo a la señora Cecilia Tayí Villacorta a recoger mi DNI, tramitado en el Consulado General de Manhattan el día 30 de septiembre del 2011, que hasta la fecha no he podido recoger, en vista de que no se encuentran listos. Cuando he llamado al funcionario encargado, me ha recomendado que mandara a alguien a recogerlo en el Perú. Así como yo, se encuentran miles de connacionales que para tramitar el documento necesitan meses de espera. Le ruego a la señora Tayí tramitar mi pedido por ser de justicia. Sobre esto, Presidenta, estamos años tras año. Entonces yo pediría a través suyo que se vuelva a convocar al jefe de la RENIEC, a representantes de Cancillería, para encontrar una salida, porque esto no debe continuar. Han hecho cola en el hotel donde me he hospedado, los connacionales, a rogarme, porque no pueden ni comprar una casa ni presentarse con su pasaporte. Hay algunos consulados que sí hacen alguna excepción y les entregan, pero hay otros sin su DNI no funciona. Entonces, Presidenta, yo le ruego que pasen a la mesa que coordino para tener la reunión correspondiente y llegar finalmente o a sacar el proyecto de ley donde la RENIEC tiene que estar intercomunicada con los consulados, y que por consulado representativo grande y que tengan más de 100 visitas de los connacionales diarios puedan tener la máquina para que puedan emitir, porque si no, Presidenta, este tipo de cartas deja mucho que desear a nuestro trabajo acá en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde todos estamos muy preocupados para que finalmente salga. Quisiera hacerlo como informe y además como pedido reiterativo para que el jefe de la RENIEC finalmente dé una respuesta. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Cecilia Tayí. Vamos a reiterar el pedido al jefe de la RENIEC para que comparezca a esta comisión. Son múltiples los requerimientos que le venimos formulando y en ese sentido vamos a tener que aplicar las prerrogativas que nos asiste de acuerdo al reglamento del Congreso. Señora congresista Luisa María Cuculiza, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Me uno al pedido de Cecilia Tayí porque también cuando presidí esta comisión, el mismo problema. Fui a una reunión con los peruanos en el extranjero, a Nueva York, y eran de todos lados, de todos los consulados de Estados Unidos se quejaban que el DNI no llegaba, y que eran NN y que no podían, pero a veces hasta no podían ni matricular a sus hijos a los colegios. Y eso ya no puede seguir así, de ninguna manera. Mi pedido es, quiero informarle a la Comisión que presenté el proyecto de ley 360, ley que modifica diversos artículos de la ley de incentivos migratorios, justamente con la finalidad de otorgarle más beneficios a los compatriotas en el extranjero que deseen retornar a nuestro país. Por ejemplo, beneficios tributarios en el traslado de sus bienes adquiridos en el país y de donde viven, o mayor flexibilidad para que puedan invertir en nuestra economía. Y es por eso que solicito se agende dicho proyecto de la ley para ser analizado debidamente en el marco, con el marco internacional de los problemas que viven los compatriotas en el exterior. Acá yo les tengo un ejemplo. Una señora trajo el otro día, una señora ya anciana, muy apegada a sus cosas, como son la mayoría de los ancianos, trajo un frigider viejo, verdaderamente bien viejo, que ni en Estados Unidos lo que lo hubieran querido se lo deja en la calle. Y a la señora, a la actualidad, no le entregan a ese frigider porque le ponen unos impuestos de frigider nuevo. Entonces, más vale el impuesto que lo que vale el frigider. Pero la señora, no pasa una semana que me llama llorando, mi frigider, señora Cuculiza, mi frigider, señor. Esto ya tiene que parar. Yo no sé por qué no ha salido este proyecto de ley mío para incentivar a los peruanos que traigan sus cosas y que no se les va a cobrar los impuestos respectivos. Yo le ruego a la Secretaría de la Comisión que ponga esto en agenda para ser visto. Gracias. Gracias, congresista Cuculiza. Congresista Gabriela Pérez del Solar. Gracias, Presidenta. Presidenta, hace 10 días, por lo menos la Comisión votó para que un grupo de congresistas representen al Perú en este evento que va a haber en Ecuador de Fronteras.
hasta el día de hoy a las 11:30 de la mañana, Presidenta, no hay un acuerdo de mesa. Yo he estado trabajando en el tema y yo le hago llegar el trabajo realizado personalmente, preparándome para el viaje de mañana, que ya no voy a ir, y que la comisión decida qué representantes mandar, porque hasta ahorita a las 11:30 no ha habido un acuerdo de mesa. Y me llama también, Presidenta, la atención que la misma comisión no se haya encargado del tema. Yo sé que cambiaron fechas, pero hasta el día viernes en la tarde han sido nuestras secretarias que han estado atrás de esta firma del acuerdo y el acuerdo no ha salido. Así que, Presidenta, dejo en usted mi trabajo realizado y que si la comisión decida, puede decidir mandar a otras personas, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias, congresista Gabriela Pérez del Solar. Corro traslado a la secretaria técnica, a la doctora Yasmina Sánchez, para que nos informe cuál ha sido la evolución de los trámites seguidos para que tres de nuestros representantes de esta comisión estén en este evento con Ecuador, Dios mediante, el día de mañana. Y dicho sea de paso, quiero saludar la presencia de Doris Oceda y de Carmen Omonte, miembros titulares de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se aunan a la 11ª sesión ordinaria de esta comisión. Sí, congresista Carlos Brus. No, con respecto al tema que ha tocado la congresista Gabriela Pérez Solar, ya no cabe que la secretaria técnica averigüe, porque ya nadie va a ir mañana. Lo que yo sí creo que cabe es que le pidamos a la presidenta de la comisión, en nombre de la comisión, que le envíe una carta a la mesa directiva explicándole las razones por las cuales ningún parlamentario peruano va a estar presente en ese evento. Porque después van a decir que aquí la comisión se moró. No. Entonces aquí, para que la mesa directiva sepa las consecuencias de no haber tomado un acuerdo y que eso no es responsabilidad de la comisión. Gracias, congresista Carlos Brus. Le quería correr traslado de la palabra a la doctora Yasmina Sánchez, porque desde un inicio se le encargó para que se hiciera el seguimiento de estos pasajes y demás viáticos que pudieran originar el traslado de 3 de nuestros miembros a este evento con Ecuador. Primigeniamente hubo un cambio de fecha de última hora que obligó a que no se comprometieran los pasajes y el resto de costos que demanda una actividad de estas dimensiones hacia Ecuador. Y luego, ante la notificación oficial de hace apenas unos días, en la que ya los organizadores del evento nos señalaban, los señores de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que el evento se realizaría el día 6 de diciembre, tengo entendido, 7 de diciembre, nos mandaban ya la agenda oficial. Con la comunicación oficial de este evento se hizo el trámite ante la mesa directiva de parte de la Secretaría Técnica. Y hasta el día de hoy, de lo que yo tomo conocimiento ya de lo que nos señala la congresista Gabriela Pérez del Solar, no se ha determinado en mesa directiva todavía este asunto. Sí, congresista Gabriela Pérez. Presidenta, no es el problema económico. Perdón un ratito, no es el problema, puede haber un acuerdo verbal, no hay la autorización firmada, no es el problema de los pasajes, no es el problema de la estadía en el hotel, no creo que tengamos problema nosotros de representar a nuestro país, es la firma de la autorización como congresistas de viajar. Así que, Presidenta, yo creo que estamos ya demasiados días atrás, el acuerdo de mesa para autorizar el viaje, bueno, atrás están los viáticos, todo eso, pero el acuerdo de mesa para poder viajar no está firmado. De todas maneras, para los efectos del respeto que se le debe tener a una comisión del Congreso, es de Relaciones Exteriores, y que nosotros somos los que representamos en política exterior la imagen del Perú ante el mundo, yo quisiera que la secretaria técnica Yasmina Sánchez nos informe en qué estado está este trámite, porque efectivamente, recogiendo la solicitud del congresista Carlos Brus, nos vamos a dirigir a la mesa directiva del Congreso para que este tipo de acciones no se vuelvan a suscitar. Precisamente yo tenía comprometido un viaje a Panamá con un grupo de congresistas para el Parlamento Latinoamericano. Vísperas al viaje a Panamá no tenía ni vuelo ni reservaciones de hotel. Mandé una carta al presidente del Congreso excusándome de asistir, pero no podemos poner en riesgo el compromiso de nuestra presencia como Estado ante eventos internacionales. Doctora Sánchez, explíquenos, por favor.
Buenos días, señores congresistas. Con respecto al tema que la congresista Gabriela Pérez Solar ha expuesto en esta comisión, debo informarles de que en primer término hubo una coordinación por vía mail con el personal de la comisión que está promoviendo este evento en el Ecuador y efectivamente se fijó una fecha opcional, la cual después fue cambiada. Y recién la semana pasada nos confirmaron de la realización del 7 de diciembre, porque también iban a concurrir una delegación de Colombia, iba a ser entre Colombia, Ecuador y Perú. Nosotros inmediatamente al saber la fecha hemos cursado la autorización hemos puesto, primeramente pusimos en conocimiento el acuerdo de la comisión sin tener fecha y posteriormente pusimos en conocimiento ya la fecha y solicitando al presidente que disponga lo conveniente para que las representantes de la comisión se apersonen y participen en este encuentro interparlamentario. La comisión todos los días ha estado muy pendiente de los trámites luego de la presentación de estos dos documentos, ¿no? Tal es así que una secretaria de la comisión ha estado especialmente encargada de esto. Efectivamente ha habido acuerdo de mesa la semana pasada, el viernes, y me acaban de informar que el presidente ha firmado ahora el acuerdo y Oficialía Mayor va a proceder a enviar a la Dirección General, ¿no? A la Dirección de Administración para que se proceda con todos los trámites. Gracias. Yo quisiera saber, perdón, Secretaría Técnica Congresista Gabriela Pérez del Solar. Gracias. Saber a qué hora ha firmado, porque yo he llamado a las 10:30 de la mañana y no tenía idea de qué cosa estábamos hablando. ¿Me puedes informar, por favor, secretaria, a qué hora han firmado? Sí, según me acaban de informar también a mí, que hace 15 minutos se firmó el acuerdo de mesa, ¿no? Que las gestiones de los viáticos y pasajes ya están aprobados y ya salió la orden de presidencia. Gracias. De todas maneras vamos a cursar la carta a la mesa directiva del Congreso porque nosotros debemos viajar con todas las seguridades del caso y además porque estamos atendiendo un pedido que nos solicita un país en una actividad de carácter oficial. Sí, congresista Carlos Bruce. Normalmente me parece un tema secundario esto de los viajes, pero en este caso, tratándose de un país limítrofe como Ecuador, hay que tener un poco de cuidado. En vista de que la mesa ya aprobó el viaje de los congresistas y que, bueno, la congresista Gabriela Pérez Solar con toda razón se abstiene de viajar porque no se le ha avisado con anticipación, yo le pediría que hagamos los esfuerzos a ver si algún otro señor congresista de esta comisión estaría dispuesto a viajar y de esa manera evitar que estemos ausentes. Yo sé que es bien regular, pero si hacemos el esfuerzo de no estar ausentes en esa reunión, creo que ayudaríamos mucho a que no haya ningún tipo de rozo. No nos olvidemos que las cancillerías representan a los estados, pero los congresos representan a las fuerzas políticas de cada país. Y nos interesa mantener buenas relaciones con el Ecuador. Así que yo le pediría, presidenta, si podemos hacer algún esfuerzo, quizás delegarle a usted, para no hacerlo ahorita acá, en el transcurso del día, que usted pueda contactar a alguno de los congresistas de esta comisión para que puedan asistir a esta reunión. Si los demás colegas están de acuerdo, le podemos delegar a la presidenta esta función y encargarle a ver si usted puede conseguir 3 congresistas que puedan viajar, presidenta. Gracias, congresista Carlos Bruce. Para los efectos de continuar con la agenda, congresista Carmen Monte. Solo coincidiendo con el congresista Bruce, es un caso especial y al margen de la carta, bueno, o después las conversaciones que se puedan hacer con la mesa directiva que ha tenido un error en dilatar esta aprobación, sí es importante que vaya. Finalmente puede ser quizás un congresista de otra comisión, si es que dentro de
Comisión de Relaciones Exteriores no lo pueden hacer. Yo lo haría, de verdad encantada, yo lo haría, pero tengo justamente un viaje mañana a Huánuco. De mañana, martes y miércoles voy a estar en Huánuco, por eso es imposible. Gracias. Muy bien, entonces, si lo tiene a bien la comisión, delegar en esta presidenta las coordinaciones a nivel de miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores entre titulares y accesitarios, y en el peor de los casos, con congresistas que son de Tumbes, que de repente quieran ellos también asumir nuestra representación, dicho sea de paso, uno de los cuales es miembro de esta comisión, la congresista María Cordero Yontay. Les pediría, aun cuando no estamos en la sección de orden del día, les pediría, para pasar al otro punto de manera inmediata, levantar la mano los que deriven en la presidenta la facultad de decidir los 3 miembros que acompañarán este viaje el día de mañana. Y si no, 3, 1. Los que fueren. Gracias, señores. Sí, congresista Luisa María Cuculiza. Gracias, presidenta. Quiero desde acá agradecer al canciller y que se haga extensivo por medio de la comisión. Ya se acuerdan ustedes de la chiquita de Haití que vino clandestinamente, indebidamente, vivía con 4 haitianos en un departamento, etcétera, etcétera. Se han hecho las coordinaciones del caso. Ya la niña llegó a Haití, ya la niña ha sido entregada a sus familias. Así que muchísimas gracias al canciller. Yo quiero que esto se pase por escrito para agradecer este trabajo. Gracias. Genial. Bien, señores, ¿algún otro congresista que quiere establecer informes, sección informes? Pasamos a la sección pedidos. Congresista Gabriela Pérez del Solar. Gracias, presidenta. También en el tema anterior agradecer a la Cancillería porque siempre la Cancillería estuvo a disposición de nosotros ayudándonos sobre el tema. Señora presidenta, quiero reiterar el pedido de la congresista Alcorta sobre invitar al director ejecutivo del APSI y sumarme yo también a ese pedido sobre unos puntos específicos, porque no que nos vengan a exponer su plan de trabajo que ya lo conocemos. Porque las ONGs que están operando en las zonas en las que se están produciendo conflictos con la actividad minera, ¿cuáles son las ONGs? Sobre los planes de acción que estas han presentado a la APSI y sus fuentes de financiamiento, sobre las acciones que realiza con el fin de fiscalizar el buen uso de los recursos de cooperación internacional que éstas canalizan y tienen que estar en función de la política nacional de desarrollo, de acuerdo al artículo 3 de la ley de creación del APSI. ¿Qué sanciones ha impuesto de acuerdo al artículo 22 de su ley de creación a aquellas ONGs que no informan sobre sus proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con los recursos de la cooperación? Le hago llegar los puntos, presidenta, para que le haga llegar al director ejecutivo del APSI y, si es posible, antes que termine la legislatura, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Gabriela Pérez del Solar. Se harán los pedidos que usted ha solicitado. Congresista Hurtado. Sí, muchas gracias. Precisamente, a merced al informe que daba el congresista Angulo, ese no es un caso aislado, es un caso casi en todos los países donde nosotros tenemos nuestros consulados. Y por eso es que yo planteé un pedido solicitando que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe cuál es el mecanismo, su estrategia para la medición del producto o resultados de las oficinas consulares. Porque tiene que haber algún sistema. ¿Cómo lo hacen? A través de atenciones, servicio humanitario, promoción a las inversiones, promoción cultural turística, canalización de becas. ¿Cómo medimos los resultados que estos consulados realizan en diferentes partes del mundo? Dicha información debe contener el costo para el Estado de una oficina consular, salarios más asignación, sus ingresos por recaudación para el Estado por cada oficina consular. Cabe señalar que esta información se solicitó durante la presentación del señor canciller cuando estuvo acá el 7 de noviembre y nos dijo que nos iba a informar por escrito y hasta el momento no hemos recibido nada. Y un segundo pedido con respecto a lo que ya hemos planteado, inclusive en el Pleno del Congreso, en la última reunión, y al cual el congresista Yehude Simon hizo alusión también. Se trata de los pastores ovejeros. Y esto para mí es muy necesario porque el 85% de los pastores pertenecen a mi región, Junín. Entonces estamos hablando de una enorme cantidad de personas que están trabajando en California, Idaho, Nevada, Wyoming, Utah y Colorado.
Entonces, nosotros queremos una información sobre ellos porque están expuestos a condiciones de trabajo infrahumanos y que los llevan muchas veces a la muerte por congelamiento, por enfermedad, por ataques de fieras salvajes, sin que se advierte o se atienda estos casos. Todo lo cual ha quedado nuevamente en evidencia después del video que nosotros hemos visto que el congresista Yehude Simon lo presentó. Solicitamos entonces que la información que se nos brinda incluye la estrategia y estadísticas del servicio humanitario que se está realizando en la atención a los problemas de estos compatriotas. Queremos conocer el número, frecuencia de visitas que nuestros cónsules están realizando en estos peruanos que viajaron por una oportunidad de trabajo para brindar una mejor calidad de vida a sus familiares en el Perú. Esto, como vuelvo a repetir, ya fue mencionado en el Pleno del Congreso y esperamos que nosotros como congresistas hagamos una labor de fiscalización, pero con datos técnicos reales y para promover un cambio en la forma como se trata a los peruanos en el exterior. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Hurtado. Congresista Cecilia Tait. Sobre el punto, presidenta, congresista Hurtado, quería decirle que el 1 de diciembre, después que han pasado el video, inmediatamente mandé una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores y conjuntamente con una señorita acá hemos estado coordinando, hemos recibido la recepción a las 2:58, entonces ya está en proceso el pedido. Quería hacerle llegar, si desea una copia se lo hago llegar. Ya está en camino, ya está en camino. Principio de inmediatez, congresista Cecilia Tait. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra en la sección pedidos? Congresista Luisa María Cuculiza y luego Vicente Ceballos. Solamente para ver en qué terminó el problema de los peruanos en Chile que estaban amontonados en ese galpón, si ya están bien y en qué condiciones se encuentran. Congresista Vicente Ceballos. Presidenta, buenos días con todos. A instancia de usted solicito que se nos informe la Secretaría Técnica cuál es el estado situacional de la llamada Convención de Jamaica o Convención del Nuevo Derecho de Mar de 1982. Tengo entendido que Cancillería lo ha alcanzado en el año 2001, luego reiterativamente en el año 2006 y no ha avanzado nada. Y es un tema de suma urgencia en su atención y aprobación, por el interés que hay. El Perú extrañamente es el único país que no tiene regulada su presencia en la zona de alta mar. Y es de suma importancia. Por ello, primero, para empezar a impulsar el proyecto, necesito que se me informe por escrito, si se pudiera, el estado situacional interno nuestro. Gracias. Gracias, congresista. Tomamos nota de su pedido. Señores, yo quisiera señalar en este estado que la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, nos ha solicitado se le permita presentar el tema de la feminización de la migración en el Perú, con el objetivo de identificar la presencia y protagonismo de las mujeres en los procesos migratorios y expresar los problemas de las mujeres que viven en el exterior. En consecuencia, yo solicito que, ya que estamos próximos a concluir la legislatura del 2011, citemos a este Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, como nos está solicitando, para la próxima sesión ordinaria del día lunes entrante, a fin de que nosotros podamos escuchar, no todavía, escuchar la versión que ellos tengan a bien proporcionarnos, habida cuenta de que existe un grupo de trabajo de peruanos en el exterior que tomará de muy buen talante la información respecto a los problemas de las mujeres que viven en el exterior. Señores, pasamos entonces a la orden del día. Se pone en consideración el pedido de reactivación de la Liga Parlamentarias de Amistad Perú, de la Liga, Parlamentaria de Amistad Perú-Indonesia, que he dado lectura al inicio de la sesión. Los que estén a favor del pedido de reactivación de esa Liga Perú-Indonesia, Liga de Amistad, sírvase a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Fue aprobado por unanimidad. Se pone en consideración el pedido de los señores congresistas que dimos lectura oportunamente para su incorporación a las ligas parlamentarias de amistad según cuadro repartido en sus carpetas de trabajo. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado por unanimidad. Pasamos a los puntos de agenda. Tenemos un tratado ordinario celebrado con Suiza sobre traslado de personas condenadas. Bien, presidenta, si me permite, Sí. tenemos creo invitados. ¿Perdón? Sí. Sí, claro, demos preferencia a ellos, ¿no? Sí. A ver,
Vamos, por favor, señores, una cuestión de orden. Lo que yo no he querido, porque sé que hay personas de la comisión que también tienen que integrar otras comisiones y algunas otras tienen una conferencia de prensa, dejar de lado la agenda ordinaria del día de hoy. Vamos a pasar a continuación a recibir a nuestros invitados. Tenemos la presentación del Defensor del Pueblo, encargado, el doctor Eduardo Ernesto Vega Luna, para exponer sobre el informe defensorial número 146, Migraciones y Derechos Humanos, supervisión de las políticas de protección de los migrantes peruanos. Se suspende por breves minutos la sesión a fin de que el Defensor del Pueblo ingrese a la sala de sesiones. Reanudamos la sesión. Contamos con la presencia del Defensor del Pueblo encargado, doctor Eduardo Ernesto Vega Luna, a quien hemos invitado con el fin de que exponga sobre el informe defensorial número 146, Migraciones y Derechos Humanos, supervisión de las políticas de protección de los migrantes peruanos, así como el reporte de seguimiento de dicho informe. Doctor Ernesto Vega Luna, le damos la más cordial bienvenida a la Comisión de Relaciones Exteriores y le cedemos el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, señora presidenta, señores y señores congresistas. Muchas gracias por la invitación. Quiero, en primer término, reiterar mi agradecimiento a la comisión y en especial a la presidenta para presentar esta evaluación de la Defensoría del Pueblo sobre la problemática de la migración internacional y los efectos que genera en la vida de las personas, de nuestros compatriotas, cuando deciden salir al extranjero. Resulta de enorme importancia que la representación nacional aborde una temática tan sensible como trascendente por el impacto social y económico que reviste para nuestro país, así como por las repercusiones que tiene en la vida de miles de familias que cuentan con un ser querido en el exterior. Hay dos consideraciones esenciales a tener en cuenta cuando hablamos de migración. La primera es que tenemos que situar en el centro de nuestras preocupaciones a la persona migrante. Se trata de comprender las causas que confluyen en su decisión de irse del país,
de verificar si existen los mecanismos que lo informen y prevengan de los riesgos de una migración irregular y de sus derechos y obligaciones en el otro país de destino, entre otros aspectos de importancia. La segunda consideración se sustenta en determinar qué está haciendo el Estado peruano para atender este fenómeno social y cuál es su actuación para promover los derechos, las libertades y también las obligaciones de las personas migrantes. No debemos olvidar que cada medida que implemente el Estado tendrá un impacto significativo en la vida de los migrantes, ya que ésta puede beneficiarla o afectarla de modo irremediable. La Defensoría, en el marco de su mandato constitucional, ha venido atendiendo distintos casos y problemas de ciudadanos peruanos y extranjeros. A manera de ejemplo, en el año 1999 presentamos un estudio recomendando revisar y actualizar los costos reales de los servicios de emisión y renovación de pasaportes, así como la eliminación de sobrecostos. Este año hemos lanzado el proyecto Perú Migrante, junto con otras organizaciones y el apoyo de la Unión Europea, para fortalecer las redes y organizaciones de migrantes y combatir el tráfico ilegal de migrantes. Actualmente tenemos 2 colegas que están en Italia verificando la situación de los peruanos en ese país. En lo que va del año 2011, hemos atendido alrededor de 100 quejas, en su mayoría relacionadas con la inscripción y documentación de hijos peruanos que nacen en el extranjero, la regularización migratoria de peruanos y extranjeros, la repatriación de cuerpos de peruanos fallecidos en el exterior, entre otros problemas. Asimismo, hemos elaborado informes sobre este tema. En noviembre del 2009 presentamos el informe defensorial 146 titulado Migraciones y Derechos Humanos, supervisión de las políticas públicas de protección de los peruanos migrantes, que buscó, 1, conocer y evaluar la organización del Estado para atender los desafíos de la migración, y 2, analizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones estatales para garantizar los derechos de los migrantes peruanos en todas las etapas del proceso migratorio. En esta exposición señalaré los principales avances que el Estado ha impulsado en los últimos años en materia migratoria, las dificultades que se observan y las tareas pendientes. Como ustedes saben, señoras y señores congresistas, son poco más de 3 millones de compatriotas los que se encuentran fuera de nuestras fronteras, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática. De este total, el mayor número de salidas migratorias, más de 2 millones según el INEI, se han producido desde el año 90 hasta la fecha, y el 70% de esa cifra se origina por motivos laborales y económicos. Es decir, la mayor proporción de los peruanos que salieron del país lo hicieron en busca de oportunidades y condiciones adecuadas de desarrollo con dignidad para ellos y sus familias, que no pudieron encontrar en nuestro país. Las cifras señalan además un dato de enorme importancia. 50.4% de migrantes son mujeres y 49.6% varones, lo que debe llamarnos la atención respecto a cuánta importancia se está dando a la perspectiva de género en las políticas internas, como en materia de trabajo, por ejemplo, que posibilita que poco más de la mitad de compatriotas que se van del país sean mujeres. Es importante también discutir qué se está haciendo para bajar los niveles de irregularidad migratoria y cómo se enfrenta a las organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad y el interés de las personas de viajar fuera de nuestras fronteras. El Ministerio de Relaciones Exteriores señalaba en el año 2005 que el 55% de nuestros migrantes se encontraban en condición de irregularidad y con ello sujeto a condiciones de mayor explotación, persecución, discriminación y peligro para sus vidas. Según el INEI, entre los años 90 y 2009, de los más de 2 millones de peruanos que salieron al exterior, el 95.8% declaró viajar para hacer turismo, siendo este un indicativo de migración irregular y de hacer esfuerzos por identificar cuántos de estas personas son captadas por redes criminales que las estafan, trafican con ellas o las condicionan y amedrentan para explotarlas. Además, es importante no perder de vista que el grupo etario de nuestra migración es de jóvenes adultos, principalmente, entre los 20 y 39 años de edad,
que supone el 67% de los migrantes, y su procedencia de los sectores de ingreso medio y medio bajo, el 63%. Igualmente, el Estado debe estar consciente que al no atender preferentemente las causas que originan este tipo de migración, que como ya señalamos es mayormente laboral y económica, pierde la posibilidad de beneficiarse de los conocimientos y aportes de numerosos profesionales, descapitalizando sus recursos humanos. En los países de destino, los mayores problemas que enfrentan los peruanos migrantes van desde la falta de acceso a servicios básicos, vivienda, altos niveles de informalidad laboral y condiciones abusivas de empleo, hasta condiciones carcelarias inadecuadas, explotación, discriminación y xenofobia, entre otros aspectos. La precarización de sus derechos dibuja un escenario de vulnerabilidad y exposición al peligro, el cual se presenta con mayor o menor intensidad de cara al estatus migratorio que se ostente, sea este de irregularidad o no. La problemática antes señalada puede agravarse dependiendo del país de destino, la situación del migrante, la información con que se cuenta para poder afrontar situaciones y exigir el respeto de sus derechos, así como de la presencia activa de nuestro Estado a través de sus mecanismos de protección. En abril del 2001, el relator especial para los trabajadores migratorios de la Comisión Interamericana señalaba la existencia de una disociación entre la legislación avanzada y generosa que presentan los países de la región y el alto número de testimonios e informes de organizaciones sobre graves violaciones de derechos de los migrantes. Este panorama no parece haber cambiado sustantivamente en los últimos años. En el informe anual del 2010, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes ha referido, por ejemplo, que la creciente ola de criminalización de los migrantes indocumentados mediante leyes como las de Arizona o la Directiva de Retorno de la Unión Europea potencia la xenofobia. Recientemente, el 1 de noviembre del 2010, el relator especial de las Naciones Unidas sobre racismo y xenofobia confirma en su informe anual que los inmigrantes son el principal blanco de la discriminación en el mundo. Avances por parte del Estado peruano. En el caso peruano hay algunos avances puntuales para la atención de la problemática migratoria. Estos avances principalmente son normativos y de coordinación. Un espacio que nos parece de suma importancia es la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, creada mediante Decreto Supremo número 067/2011 PCM, en julio de este año, la misma que constituye un espacio fundamental y como antecedente para un trabajo articulado de todos los sectores involucrados en el tema migratorio. Asimismo, se debe valorar positivamente los esfuerzos de DIGEMIN para mejorar la salida de los peruanos y la atención en los puestos de control, aunque todavía no se garantiza la entrega de información básica y previa a la migración. Ello porque esta responsabilidad todavía no está asignada a una entidad específica y determinada. Otro esfuerzo importante, especialmente si atendemos que los peruanos que migran lo hacen por razones económicas y laborales, es que el Ministerio de Trabajo haya incorporado en su estructura organizativa una dirección de migración laboral, la misma que resulta clave para la identificación de empresas que contratan peruanos en condiciones abusivas y evaluar los procesos de contratación, de intermediación laboral, entre otros aspectos. Del mismo modo, el trabajo del Instituto Nacional de Estadística e Informática por elaborar información estadística y bases de datos sobre el flujo de ingreso y salida de personas y la caracterización del perfil del migrante peruano y prontamente del extranjero resulta útil para el diseño de políticas. Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha formulado algunas recomendaciones, señora Presidenta. Los estados tienen la potestad de regular el ingreso, tránsito y expulsión de personas extranjeras en su territorio, así como adoptar medidas para garantizar su seguridad interna o luchar contra la criminalidad. Sin embargo, esta facultad está limitada por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. En el informe 146
identificamos una serie de dificultades para garantizar plenamente los derechos de los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio. Y eso parte porque la política nacional en esta materia no está asumida, señora Presidenta, como una política pública, con responsabilidades definidas para atender cada etapa del proceso migratorio. En esa medida, es necesario, en principio, definir cuál es la política migratoria y el enfoque que el Estado peruano adoptará respecto del cual se organiza institucionalmente. Asimismo, es necesario definir cuál será el papel y la responsabilidad de cada una de las entidades existentes. Por ello, se debe contar, creemos, señoras y señores congresistas, con una ley marco que establezca claramente los lineamientos de la política migratoria nacional. Una vez que tengamos definida esta política, será necesario, como segundo paso, fortalecer la institucionalidad del Estado para atenderla, pues a nuestro criterio, antes de crear nuevos organismos o instancias, reitero, es necesario definir hacia dónde va nuestra política migratoria. Una tercera recomendación está referida al fortalecimiento de los consulados en el exterior, que se constituyen en muchos casos en el único contacto o mecanismo que tienen nuestros compatriotas para mantener el vínculo con su país, incluso con su familia. Se deben mejorar la atención y cobertura de los servicios que brindan los consulados. Es necesario, además, que los programas de asistencia legal y humanitaria cuenten con más recursos económicos para atender estos problemas. En el informe 146 señalábamos que existen consulados que solo cuentan con 100, 200 o 300 dólares mensuales. Repito, señora Presidenta, 100, 200 o 300 dólares mensuales para atender estos programas, como son los consulados ubicados en Río de Janeiro o Sao Paulo, donde una repatriación de cuerpos de un difunto, de una persona que ha fallecido, de un compatriota que ha fallecido, puede costar hasta $2.000. El consulado de Roma en Italia y Valparaíso en Chile cuentan con 300 dólares mensuales para atender la enorme demanda de peruanos en esos países. En el consulado de Quito se reciben aproximadamente 3 casos mensuales de apoyo para connacionales en situación de indigencia. Es evidente que con estos recursos no se puede brindar un apoyo efectivo, peor aún, asistencia legal frente a las medidas contra la migración irregular se han vuelto más drásticas en algunos países como Italia y los Estados Unidos. Agenda pendiente. Para concluir, quisiera señalar que a nuestro entender la política migratoria debe asegurar una respuesta integral, articulada y sostenible desde el Estado para abordar todos los aspectos del proceso migratorio. Y esto será posible con una ley marco que contemple los siguientes aspectos. Número 1, defina objetivos claros y asegure una migración responsable, ordenada e informada. Número 2, se garantice los derechos laborales de los migrantes, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria. Número 3, se incorpore la perspectiva de género y medidas especiales de protección para las mujeres, para los niños y para las niñas. Número 4, se combata la trata y el tráfico ilícito de personas. Número 5, se establezcan programas eficaces de retorno y de reinserción. Número 6, se asegure un trato igualitario para la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes. En segundo lugar, señoras y señores congresistas, es necesario que la ley de extranjería sea reglamentada, pues no cuenta con disposiciones referidas a responsabilidades del Estado en la protección de derechos de personas extranjeras. Como ya lo hemos señalado, es urgente además mejorar el servicio y atención en los consulados ubicados en el exterior. Esta debe ser una medida concreta y que el Ejecutivo debe priorizar. La orientación legal, la asistencia humanitaria y todo lo que es los trámites que los peruanos que residen en el extranjero solicitan a los consulados debe ser una prioridad en la atención de los consulados, sobre todo de aquellos que se encuentran en una mayor situación de apremio. Como hace unos días pudimos conocer en Chile
y se requiere para ello que se hagan esfuerzos especiales para los siguientes aspectos. A. Fortalecer la labor de nuestros consulados. B. Constituir redes de apoyos a los migrantes peruanos. C. Coordinar con los consulados de otros países que en reciprocidad puedan brindar asistencia a nuestros connacionales. Y D. Contar con bases de datos y herramientas de gestión que contribuyan a priorizar los esfuerzos de las autoridades frente a las diversas problemáticas que enfrentan los peruanos en el exterior. Por otro lado, es necesario revisar la Ley 28.182, norma que brinda incentivos para el retorno al país, debido a que básicamente esta norma se orienta a promover el retorno de quienes generen mayor empleo y recaudación tributaria, siempre que hayan permanecido fuera del Perú no menos de 5 años, contemplando como única medida la exoneración del pago de tributos de los bienes con que retorne, con las limitaciones que ello significa. La SUNAT, entidad encargada de implementar la norma de retorno, ha informado que entre marzo del 2005 y enero del 2009 se han aprobado solo 257 solicitudes de retorno. De otra parte, la Ley de Incentivos Migratorios no contempla otras situaciones vinculadas con casos de trata de personas, menores de edad no acompañados, casos de reunificación familiar, entre otros aspectos. Asimismo, para finalizar, señora Presidenta, debo señalar con preocupación que se encuentran pendientes algunos compromisos internacionales por parte del Estado. Entre estos destacan: 1. La presentación del primer informe periódico ante Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. 2. El reconocimiento de la competencia del Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. 3. La ratificación de los convenios números 97 y 143 de la Organización Internacional de Trabajo relativos a los trabajadores migrantes y las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato. Señora Presidenta, señoras y señores congresistas, la Defensoría considera que el Estado peruano ha dado pasos importantes, pero aún insuficientes para atender convenientemente las causas y consecuencias que el fenómeno de la migración genera en la vida de las personas migrantes y de sus familias. Las recomendaciones que presentamos deben discutirse convenientemente en el seno de esta comisión y pueden servir de marco de referencia para abordar esta problemática de un modo integral. Los esfuerzos e iniciativas que se realicen deben tener una adecuada articulación con las demás políticas existentes en materia de salud, educación, trabajo, seguridad social, entre otras. Una sociedad inclusiva y democrática que, como la nuestra, aspira a hacerlo cada vez más, no puede dejar fuera de su proyecto de desarrollo a sus migrantes, pues la distancia física no despoja finalmente a las personas de su nacionalidad, de su ligación sentimental con el suelo patrio y con las raíces que fundamentan la vida misma. No olvidemos que aún lejos nuestros migrantes siguen contribuyendo con su esfuerzo y en condiciones difíciles con el crecimiento económico de nuestro país. A pesar de la crisis que todos conocemos, según el Banco Central de Reserva del Perú, durante el primer semestre de este año, los peruanos que viven en Estados Unidos enviaron 450 millones de dólares de remesas. Los residentes en España, 219 millones. Desde Japón se enviaron 110 millones y los que viven en Italia, 105 millones de dólares. El pasado 18 de octubre se conmemoró el Día del Peruano Migrante y este 18 de diciembre se celebra además el Día Internacional del Migrante. Que estas fechas, junto con recordar la valía de los migrantes y saludar su esfuerzo, signifiquen también para el Estado peruano una redefinición de su actuación para fortalecer su intervención y su cercanía por quienes deben ser también parte central de nuestras preocupaciones. Muchas gracias, señora Presidenta, señores congresistas, por su atención. Agradecemos la exposición del doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo, ante esta Comisión de Relaciones Exteriores. Damos la bienvenida a la presente sesión a la congresista Cecilia Chacón. Y antes
de ofrecer el uso de la palabra a quienes quieran en este estado de la sesión formular alguna interrogante al doctor Eduardo Vega Luna. Quisiera también por su intermedio dar la bienvenida a la comitiva que le acompaña, la doctora Gisela Viñolo Guamaní, adjunta para los derechos humanos y personas con discapacidad, a César Cárdenas Lizarbe, comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, y a la señora Cecilia Tello Guerrero, coordinadora parlamentaria de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Un paréntesis en el desarrollo de la sesión. Acabamos de recibir a las 12 horas de este día, son las 12:17, el oficio 223-2011, debo presumir, 2010-2011-OM/partida CR, fechado Lima 2 de diciembre del 2011, pero la recepción es del día de hoy, 5 de diciembre. Nos los envía la doctora Juliana Lastres Blanco, oficial mayor del Congreso de la República, haciéndonos saber que la mesa directiva, luego de tomar conocimiento de los documentos del oficio 127 y 132 de esta comisión, autorizó a los congresistas María Lourdes Pía, Luisa Alcorta Suero y Gabriela Lourdes Pérez del Solar Cuculiza, y al congresista Rogelio Antenor Canches Guzmán, para que como representantes de esta comisión del Congreso de la República participen en el encuentro interparlamentario entre representantes de Ecuador, Colombia y Perú, que se realizará el 7 de diciembre del 2011 en la ciudad de Quito, Ecuador. Asimismo, dispuso que la Dirección General de Administración les otorgue los pasajes y viáticos y que la Dirección General de Administración les otorgue, bueno, repite la frase, los pasajes y viáticos correspondientes. Bueno, las notas de cortesía se ha recepcionado a las 12 horas por esta comisión y hago alusión al oficio remitido por la doctora Lastres, habida cuenta que ha sido motivo de discusión en la parte introductoria de la presente sesión. Los señores congresistas que quieran formular preguntas al defensor del pueblo, para anotarlos, por favor, y le pediría al defensor del pueblo nos espere solamente acá, en la misma sesión, unos minutos mientras hacemos la lista de oradores. Bien, renovamos entonces la continuidad o la continuación de la presente sesión, la 11ª ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Contamos con la presencia del doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo encargado. Los señores congresistas inscritos para hacer uso de la palabra, solicitándoles sean puntuales en sus preguntas, porque nuestro defensor está desde muy tempranas horas esperando participar de esta sesión. Los señores congresistas Cecilia Chacón, Natalie Condori, Doris Oceda, Cecilia Taitz, Vicente Ceballos, Carmen Omonte y Roberto Angulo. Congresista Cecilia Chacón, en un uso de la palabra. Gracias, presidenta. Felicitar el trabajo que ha venido realizando la Defensoría del Pueblo, específicamente en los temas de los migrantes peruanos. Es una gran preocupación realmente lo que se pasa. Pero lamentablemente, presidenta, no es un secreto tampoco. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y se viene diciendo y se viene denunciando, sin embargo, no se toman las medidas correspondientes por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo, y no ahora, sino durante muchos años, lamentablemente, los inmigrantes en el extranjero sienten que no solamente han tenido que dejar su tierra, su familia, sus bienes, su posesión, creo una de las posesiones más importantes que tiene el ser humano, justamente el de pertenencia, por tener que ir a buscar mejor futuro, y sin embargo sienten que de alguna manera el país les da la espalda, porque ir a un consulado en el extranjero muchas veces es un vía crucis. Llegan, no está abierto, le dicen regresen 2 días porque todavía no voy a firmar, cuando debería ser obligatorio firmar en ese momento, no les cuesta nada. ¿Quién, señora presidenta? Y creo que aquí obviamente no es cuestionar el trabajo de la Defensoría, todo lo contrario, agradecer este informe, pero con este informe nosotros deberíamos de citar a los encargados de Cancillería
analizar este informe y luego de eso hacer una citación para que se nos den medidas concretas y reales para solucionar el problema. No se trata de saber cuál es el problema. Lo que se trata ahora es de saber qué medidas vamos a tomar para solucionarlo. Y el problema de los consulados, de los horarios en los que atiende el consulado, del trato que se le da a los migrantes dentro del consulado es pésimo. En unos peor que en otros, pero creo que en ninguno bueno. Y eso tiene que cambiar, señora presidenta, porque definitivamente nosotros nos debemos a estos ciudadanos de que el país no ha sido capaz de darles las oportunidades en su propia tierra y han tenido que emigrar. Y en ese sentido, yo pido que se nos dé un tiempo para analizar todo el informe puntualmente y poder citar a los señores de Cancillería, pero no solamente al canciller, que obviamente podrá responder, sino a las personas encargadas puntualmente del tema de Cancillería y ver de qué manera se fiscaliza, porque creo que uno de los grandes problemas es justamente no solamente el de presupuesto, sino del trato que se le da y que nadie lo fiscaliza. Y el trato, señora presidenta, no cuesta un sol más, es simplemente saber que se tiene la obligación de respetarlos. Gracias. Gracias, congresista Cecilia Chacón. Congresista Natalie Condori. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludar al defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, y su equipo que lo acompaña. Es preocupante la situación, cómo vienen saliendo muchos peruanos al extranjero por una necesidad de trabajo o en busca de nuevas oportunidades. Lo que sí quería preguntarle al defensor, si es que a través de la Defensoría tienen alguna información o un aproximado de cuántos peruanos están como víctimas en este delito de trata de personas. Si hubiera alguna información o nos pudieran proporcionar y especialmente en qué países se encuentran, sería de mucha ayuda para nosotros para poder hacer algo. Por otro lado, sería conveniente identificar bajo qué modalidades o cómo salen estas personas del país. Y eso es preocupante. Me gustaría escuchar de él también sus sugerencias para cómo se deben implementar los puestos de control fronterizos especialmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, congresista Natalie Condori. Congresista Doris Oceda. Buenos días con todos. Buenos días al defensor del pueblo. Es preocupante la situación de los inmigrantes fuera del país. Yo quería preguntar al defensor qué está haciendo su despacho con respecto a la red de traficantes ilegales que operan impunemente. Está actuando también la Fiscalía. ¿Qué conocimientos o qué medidas está tomando también con respecto a 2 peruanos detenidos en Estados Unidos, ¿no? Inclusive habían apelado ha sido rechazada la orden de apelación a la deportación en el mes de junio y hasta la fecha pues su familia reclama. No sé si tiene conocimiento de ese caso. Gracias. Gracias, congresista Oceda. Congresista Cecilia Tait. Gracias, presidente. Defensor del pueblo y a sus funcionarios los felicito, muy didáctico, muy claro, pero esto es un escándalo, presidenta, de que desde 1991 la reglamentación de la ley de extranjería está ahí durmiendo los sueños de los justos. Es un escándalo. Entonces, aquí no es un tema ya de dinero, de eficiencia, eficacia. Hemos escuchado la cantidad de miles de remesas que ingresan al país de nuestros connacionales. No es dinero suficiente para que, con todo lo que pagan de impuestos, se cree un fondo para tratarlos mejor. Entonces yo podría enumerar un montón de preguntas, pero me gustaría hacerlos por escrito para que puedan darme mayor precisión y a su vez, finalmente, esta mesa de trabajo pueda trabajar con Cancillería y que dé, más que respuesta, presidente, actúe y que finalmente pueda ser el periodo de ustedes como oficialistas un logro importante para la cantidad de connacionales, porque lo que nos acaban de alcanzar en agenda pendiente, vuelvo a repetir, presidenta,
es una indiferencia que golpea. Y si no golpea, mata. Porque hay connacionales que dejan todo, como dijo la congresista Chacón, por mejorar su situación, y lo mínimo que espera de los consulados y de Cancillería es que sean bien tratados. Es su derecho, no están pidiendo nada más. Es lo mismo que nosotros reclamamos aquí. Entonces yo le pediría al defensor del pueblo que le voy a hacer llegar por escrito y que va a servir de base para que finalmente, no solamente la ley de extranjería, saquen el reglamento, porque ya esa ineficiencia, la verdad, es escandalosa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cecilia Taitz. A nuestro invitado, el doctor Eduardo Vega Luna, la congresista Cecilia Taitz es presidenta del Grupo de Trabajo Peruanos en el Exterior, que forma parte integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Congresista Vicente Ceballos. Sí, gracias. Bueno, reiterar mi saludo al señor doctor Vega. Creo que una exposición bastante sucinta y precisa, ¿no?, que es lo que nos gusta por el factor de tiempo. Sin embargo, permítame comentar algo de lo que usted ha dicho. Me parece puntual empezar por una precisión, ¿no? Y usted lo ha dicho, lo tiene adoptado en las diapositivas que nos ha juntado, ¿no? Nos falta alineamientos de política migratoria nacional. O sea, un qué hacer. ¿Qué queremos con estos migrantes? Tanto salientes como entrantes. O sea, nos falta definir y no tenemos lineamiento. Realmente no he revisado el acuerdo nacional, no lo tengo muy en claro qué hice al respecto, pero si dice algo, hay que en cierta forma concretizarlo en hechos, leyes, normativas complementarias, hay que ser ahí pendiente de trabajo, ¿no? Pero a efecto de ello, usted decía muy bien, ¿no? En el país estamos bastante preocupados y en cierta forma también beneficiados por las grandes cantidades de remesas que son un auxilio financiero para el presupuesto nacional, ¿no? O sea, ayudan a la economía nacional. Y a consecuencia de ello también se está flexibilizando las normas de participación democrática electoral de los extranjeros, ¿no? Ya votan por primera vez. Hay unos proyectos presentados acá al Congreso por los cuales se va a considerar la posibilidad de que tenga representantes directos los extranjeros. O sea, son avances importantes, ¿no?, pero insuficientes. Yo revisaba alguna documentación al tema. Por ejemplo, en Argentina hay una llamada ley del retorno, ¿no? O sea, aquel profesional o joven que de una u otra manera ha desarrollado en el extranjero alguna expectativa, competencia muy especial, se le ayuda a que retorne y en las mismas condiciones laborales, remunerativas que se le paga el extranjero, Argentina le paga. Y algo más cercano a nosotros, Chile, por ejemplo, la llamada ley bicentenario. Esta ya es una ley de salida, ¿no? Dice, alrededor de 5.000 estudiantes universitarios chilenos se van a Australia o a Europa, becados, ¿no? Y más aún, cuando le preguntan al ministro de Exteriores, oiga, ¿y qué sucede si ellos no retornan? Algún día retornarán, ¿no? Pero que retornen de los 5.000, retornen 10 es suficiente para nosotros, ¿no? Entonces, o sea, ya tienen definida una política migratoria, qué es lo que quieren. Inclusive, y cuando uno define políticas, también percibe riesgos, ¿no? Es un riesgo. Hasta el riesgo lo tienen definido. O sea, es un avance bastante importante, ¿no? En la exposición que nos ha hecho nos decía que alrededor del 50% de los migrantes que salen son mujeres. Y también que entre aproximadamente 70% son jóvenes, que oscilan entre 20 y 39 años. Y mujeres o jóvenes, uno u otro, están sujetos a un estado de indefensión. O sea, nadie que los auxilie, ¿no? Mujeres solas, jóvenes solos, o sea, de verdad, ¿no? Y obviamente todo estado es proteccionista, en primera instancia, pero de los suyos, no de los extranjeros, ¿no? Y en esa disyuntiva o diagnóstico que nos ha hecho, ¿no han considerado ustedes la posibilidad, y se lo planteo como interrogante, ¿no?, de constituir una especie de defensoría para peruanos en el extranjero? No sé, una oficina específica, ¿no? Y más aún, ¿no?, ahondando más en el tema, ¿no?, instalar, por ejemplo, en las ciudades extranjeras, obviamente, que tengan mayor número de peruanos, alguna oficina de la Defensoría del Pueblo específica. O sea, las más numerosas, no en todas, obviamente, sería impracticable presupuestario orgánicamente, ¿no? Pero sí en algunas, 4 o 5, no más tampoco, ¿no? Lo que se quiere es darle inmediatez a la solución amplia de problemáticas que seguramente tienen, ¿no? Y dos temas también adicionales que usted lo ha comentado, ¿no? Nos dice que falta reglamentar la ley de extranjería del año 91. Cierto y no cierto. El reglamento existe. Lo que falta es actualizarlo, adecuarlo. ¿No hay reglamento de la ley de extranjería? Dejo pendiente eso, pero yo estoy seguro que algo he encontrado por ahí que hay un reglamento, ¿no?, que lo que falta es actualizarlo y mejorarlo. Punto 1. Y punto 2, que creo que es un compromiso nuestro, Presidenta, el convenio 97 y 143 hay que impulsarlo. De verdad que desconozco si está ya en nuestra comisión.
Y de no ser el caso, como son propuestas que tienen que venir del Ejecutivo, requerirlos a que nos hagan la propuesta para, en el plazo más corto, poderlos aprobar e impulsar. Es todo, Presidenta. Gracias, congresista Vicente Ceballos. Congresista Carmen Omonte. Gracias. Felicitando el informe de la Defensoría del Pueblo. Creo que ya sería reiterativo. La mayoría de los congresistas han mencionado todos los puntos que estaban quizás en duda y comprometernos como comisión a apoyarlo en la agenda pendiente. Realmente es un tema importantísimo, el tema del reglamento, el de la atención de los consulados, el de los alcances de la ley del retorno. Lo comentó el congresista Vicente Ceballos, se está trabajando ya por diferentes iniciativas, tanto del Parlamento Andino, de la Cancillería, como del propio Congreso, el tema de buscar representación de los peruanos del exterior dentro del Congreso. Creo que va a ayudar muchísimo en un futuro para apoyar en todos estos temas que tenemos pendientes. Tengo entendido que el día martes van a venir representantes de Flora Tristán, justamente también para tratar el tema de la importancia que se da la perspectiva de género en el tema de migración. Nuevamente agradeciéndoles y estamos para apoyarlos. Gracias. Gracias, congresista Carmen Omonte. Para el próximo lunes, en la sesión ordinaria de Relaciones Exteriores. Congresista Roberto Angulo, con usted cerramos el círculo de oradores en esta estación. Gracias, señor presidente. Un saludo al doctor Eduardo Vega Luna, y felicitarlo también por la sucinta y tan magistral exposición. Yo tengo algunas preguntas. Primero, si usted sabe cuáles son los consulados, digamos, recurrentes en el maltrato a los connacionales, a los compatriotas. No, pero me imagino que usted debe saber, de acuerdo a cartas recibidas por los ciudadanos nuestros, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los maltratos principales con respecto a ello? Después, no sé si ustedes han pensado enviar una cartilla, ya sea en físico o virtual, a los 3 millones de peruanos que se encuentran en el exterior con respecto a cuáles son sus derechos. Eso es importantísimo, porque a veces, como sabemos nosotros, nuestros compatriotas no tienen una formación académica, no tienen una formación social y se sienten un poco disminuidos frente a un embajador peruano, ¿no? O a un cónsul o a un funcionario de la embajada. Entonces, si usted les dice, usted le transmite mediante... Sí. A través suya, presidente. Una interrupción, congresista Cecilia Tait. He visitado varios consulados, congresista, y en uno de ellos, no voy a mencionar para que después no estén preparados, les dije, ¿no sería importante que de acuerdo a la tecnología se envíe vía internet, correo, o pongan en el portal los derechos de los connacionales? Y me contestaron que no lo hacían porque se respetaba el secreto personal. Al final me dio una respuesta totalmente que no tenía nada que ver. Entonces, se tendría que oficializar a Cancillería y obligar de que sí tengan que poner en el portal y transmitir a los connacionales cuáles son sus derechos. Yo ya he participado a 3 consulados y la respuesta es o no tienen muchas ganas o simplemente les es más fácil no atender. Gracias, congresista. Gracias, congresista Tair. Retoma la palabra el congresista Angulo. Gracias, presidente. Bueno, ese asunto es importantísimo y si lo hace la Defensoría sería muchísimo mejor todavía. Y si hay una cartilla, bueno, pero además virtualmente, porque no sé si tenemos nosotros una relación completa, una especie de censo completo de los 3 millones de peruanos que están fuera del país. Otro asunto, me llama poderosamente la atención que no tengamos dinero para asuntos de carácter humanitario, ¿no? Estábamos la vez pasada hablando sobre la reciprocidad que debemos tener nosotros con respecto a los países que nos cobran por una visa determinada. Ahí podemos nosotros tener dinero. O sea, si el país X nos cobra $100, nosotros también cobremos $100 a esos señores que quieran venir aquí a
a nuestro país. Y yo estimo que eso significaría, si estamos hablando de 2 millones y pico de turistas, bueno, es una cifra bastante interesante para que ese dinero pueda ser utilizado precisamente para la asistencia a los peruanos que están en el exterior. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Roberto Angulo. Doctor Eduardo Vega, ¿escucha usted las consideraciones de nuestros señores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores? Algunos son comentarios, algunas propuestas, otras interrogantes. Le dejo usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Sí. En primer lugar, agradecer las expresiones de los congresistas, de las congresistas frente a esta presentación y efectivamente coincidir con ellos en toda la problemática que está detrás de esto, ¿no? Son peruanos que efectivamente merecen una atención prioritaria que, debo decirlo, no la han tenido hasta este momento. Yo creo que el reto que nos queda por delante es justamente poder afianzar normatividad, políticas y sobre todo creo que lo que ustedes han señalado con mucha precisión, actuación concreta de los consulados. El peruano en el exterior, lo único que tiene su país muchas veces es simplemente el consulado. Bueno, además de las organizaciones que ellos puedan conformar, las asociaciones, los grupos de peruanos que se reúnen, pero formalmente su ligazón con el Estado peruano es el consulado. Y efectivamente lo que hemos observado, lo que ustedes han señalado, lo que se conoce es que estos consulados en principio no están teniendo el trato más adecuado con los peruanos que llegan a pedir desde un apoyo muy puntual, una orientación, hasta cosas mucho más graves como una asistencia legal o una asistencia humanitaria. El énfasis, por lo tanto, para nosotros está ahí en cómo implementamos de manera efectiva, de manera muy concreta, un cambio en la lógica de funcionamiento de nuestros consulados. Yo diría que ese es el primer punto que creo que coincide con mucho de lo que han señalado aquí los señoras y señores congresistas. Sin ánimo de citar nombres, pero de la experiencia que hemos visto y lo hemos corroborado, es que efectivamente los consulados que no funcionan bien están en Chile, están en Italia, en Argentina, en España y también en los Estados Unidos. Y es justamente donde está la mayor cantidad de peruanos en estos países. Entonces, no se trata de buscar la responsabilidad personal e individual, pero sí de poner la mayor atención a esos consulados. Creo que hacia eso apuntaba la pregunta del congresista Angulo, de cómo podemos hacer un viraje y que nuestros peruanos, nuestros colegas, nuestros compatriotas sepan que hay una atención prioritaria. Finalmente ellos están contribuyendo con el caso peruano. Y creo que por ahí iba también la preocupación inicialmente de la congresista Chacón. Nosotros, aquí está el informe, hay sin duda una instancia como es la mesa, ¿no? Esta mesa que se ha constituido, esa mesa interinstitucional para abordar la problemática de los peruanos migrantes, que debería, en nuestra opinión, ser citada también a esta comisión para que exponga los avances en el trabajo que ellos están planteando. Sobre el tema que plantea la congresista Condori, el tema de trata y estadísticas, no existe una base confiable que nosotros podamos decir, aquí está, hay este número de registros, hay este número de personas que sufren el problema en la trata en el exterior. Sin duda, eso significa que tenemos que también priorizar nuestros sistemas de información. No tenemos ni bases de datos ni estadísticas más o menos confiables que puedan darnos cuenta de eso. Igual sucede cuántas personas salen por las fronteras, por ejemplo, en el país. Sí, señora presidenta, está pidiendo una interrupción el congresista. Una interrupción, congresista Sí. Roberto Angulo. Solamente para decirle si usted conoce de instituciones peruanas en el exterior que apoyan a la Cancillería, o perdón, que apoyan a las embajadas. Tal vez ahí podemos obtener más datos. Claro que sí. Gracias. Gracias. Perdón. Sí. El defensor del pueblo, doctor Vega. Por su intermedio, señora presidenta. Efectivamente, en países como España, Italia, Estados Unidos existen estos consejos que de alguna manera apoyan de manera consultiva a los consulados, a las embajadas, y yo creo que ahí puede haber información también importante para mejorar y para cambiar este tema del trato a los peruanos, ¿no?
en relación con la red de tráficos o de traficantes ilegales y el caso de los 2 peruanos en USA. Solo tenemos la información periodística que hemos conocido a través de los medios. No tenemos el caso concreto trabajando, lo preguntaba la congresista. Y bueno, sin duda ahí tendríamos que intervenir también a través de nuestros consulados, ¿no? La congresista Cecilia Taid nos hablaba del tema de la reglamentación. Sin duda no existe en este momento una reglamentación de esta ley y eso está pendiente desde el año 91. Ahí es un tema estrictamente del Poder Ejecutivo y quizás sin ánimo de encontrar responsabilidades, pero sí más bien de señalar la problemática, es que no está claramente definido quién debería reglamentar esta ley, ¿no? Hay responsabilidades que tendría, por un lado, Relaciones Exteriores, hay otras que la debería tener la DIGEMIN, que está en la responsabilidad del Ministerio del Interior. Hay otra parte que seguramente deberá reglamentarse a través del Ministerio de Trabajo y hay otras instancias del Ejecutivo. Entonces, hay la necesidad de articular esos esfuerzos que no están articulados en este momento, ¿no? Sin duda, el tema de las remesas sigue siendo importante. Los peruanos en el extranjero siguen enviando con mucho sacrificio, a pesar de la crisis internacional en estos países que hemos señalado. Hay datos concretos que nos hablan todavía de un constante y permanente flujo de remesas hacia nuestro país y eso sin duda debe ser considerado porque aportan a hogares peruanos, aportan finalmente a la economía del país, ¿no? Encantado de responder las respuestas que nos va a formular la congresista Cecilia Taid por escrito, no tenemos ningún problema. El congresista Vicente Ceballos nos señalaba y nos decía que efectivamente no tenemos una política migratoria. ¿Qué hacer? Lo primero es definir esa política migratoria. La Defensoría tiene algunas ideas de cómo debe hacerse, pero eso finalmente es un debate que tiene que darse aquí, en el Congreso de la República. ¿Cuál va a ser esa política migratoria en el Perú para promoverla, para protegerla, para potenciar a los peruanos que están en el exterior, para ver cuál va a ser la política de retorno? Hay una política de retorno, yo lo he señalado en mi exposición, pero que finalmente beneficia o ha beneficiado a 327 personas, ¿no? Eso sin duda muestra que está orientado a un universo muy pequeño de peruanos, aquellos que han tenido empresas, han podido tener un cierto éxito y que la idea es que puedan retornar. Pero hay otro grupo de peruanos, las estadísticas que nosotros señalamos es que hay un 95% de peruanos que se van como turistas, ¿no? Pero que más bien estadísticas del año 2005 señalaban que el 55% por ellos está en una situación irregular. Bueno, ¿qué política migratoria de retorno podríamos implementar para estos peruanos que están tanto en esta situación irregular como aquellos que se fueron diciendo que se iban de turismo, pero que al final terminaron quedándose fuera del país, ¿no? Sobre la posibilidad de que la Defensoría pueda tener oficinas en el exterior, en realidad la Defensoría constitucionalmente es un órgano autónomo del Estado peruano, básicamente para funcionar y para trabajar aquí en el país. Lo que hemos hecho en casos muy puntuales, señor congresista, es trabajar más bien con defensorías del pueblo asentadas en otros países. Con España, por ejemplo, hay un trabajo muy fluido, con Argentina lo mismo, y sí hay dificultades con aquellos otros países donde no hay una institución similar a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Caso en Chile, por ejemplo, no existe Defensoría del Pueblo, o en Italia, donde hay una gran cantidad de peruanos. En esos casos, nuestra vinculación o la forma de atender casos muy concretos, eso no es otra que a través de los consulados. Es allí donde tenemos que potenciar, y vuelvo a esta idea, son los consulados quienes tienen que ejercer la defensa de nuestros compatriotas en el extranjero, ¿no? Entonces yo reafirmaría esa idea. Se ha avanzado, y creo la congresista Carmen Omonte lo ha señalado, en la idea de que los peruanos migrantes puedan tener una representación efectiva en las elecciones y puedan finalmente tener también una representación efectiva en el Congreso de la República. Yo creo que ese es un camino que sin duda hay que recorrer, porque estamos hablando de más de 3 millones de peruanos en el extranjero, ¿no? Con el congresista Angulo creo que ya he respondido una parte de la pregunta que él nos ha formulado respecto a cuáles son los consulados. En relación con las cartillas informativas, siempre los esfuerzos van a ser pocos. Nosotros hemos sacado esta cartilla que le hemos tratado de distribuir en los consulados y sobre todo aquí en las zonas de puestos fronterizos en el país, pero la idea es que esto se pueda replicar,
porque esto finalmente es una tarea, lo decía en mi exposición, que no está definida quién tiene la responsabilidad de informar a nuestro compatriota cuando debe salir del país. ¿Es Digemín? ¿Es la Cancillería? ¿Es el Ministerio del Trabajo? ¿Es la propia Defensoría del Pueblo? Hay que definir quién debe hacerlo. No está definido y mientras tanto va a ser una tarea de buena iniciativa, pero no una tarea que tenga una responsabilidad claramente asentada en las normas legales, ¿no? Yo lo dejaría ahí. En el tema del dinero para asuntos humanitarios, es una estadística que la tenemos corroborada por los propios consulados. Yo sí creo que para esta labor humanitaria sí es necesario que se destine mayores recursos, porque finalmente son exiguos para atender la gran cantidad de demandas y las posibilidades de que nuestros peruanos estén en una situación de indigencia o mueran en el exterior y hay la necesidad de repatriarlos. Muchas gracias por la atención, señora presidenta. Gracias, doctor Vega. Una consulta final de parte de la congresista Cecilia Tait. Congresista. Doctor Vega, si no está establecido quién es el ente que podría entregar estas guías básicas, se podría ver la forma, todos los peruanos y los connacionales van a sacar su pasaporte. El día que sacan el pasaporte, se le entrega la guía. Habría la posibilidad de sellan y acá está tu guía, acá están tus derechos. Yo creo que se podría gestionar con Cancillería de Inmigraciones, de repente, para que tengan inmediatamente y hasta que oficialmente lo saquemos, sería una manera rápida y eficaz y se va su pasaporte y con su guía para las personas emigrantes. Además, me permite, por favor, porque dice, la migración no te quita derechos. Entonces, recoges tu pasaporte y te entregan tu guía. Sí. Ah, también la han recomendado a la Dirección de Migraciones, entonces no se está aplicando. Presidente, yo quisiera que si se puede oficiar y ver si se puede cumplir. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Perdón, la interrupción solamente. Sí, solamente Roberto digo Angulo. que gracias, señora Presidenta. Solamente digo que la guía debe ser tal vez un poco más simple, no tenga tanta literatura y que sea entendible por todos los que salen, ¿no? Y que se entregue junto al sello de pasaporte en migraciones de los aeropuertos y fronteras de Perú. Gracias, señora Presidenta. Doctor Vega, en Sí, uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. En realidad esa es una recomendación, como bien se ha señalado, que está en el informe que le hemos planteado y que debería ponerse en práctica en lo más pronto posible, ¿no? Si no hay más preguntas, si no más sugerencias, si no más consultas, agradecemos al defensor del pueblo encargado, doctor Eduardo Ernesto Vega Luna, por su exposición, también a la comitiva que lo acompañó a esta 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Suspendemos la sesión por breves minutos para que nuestros funcionarios abandonen la sala. Señores, reanudamos la sesión 11ª de la Comisión de Relaciones Exteriores y en esta mañana contamos también con la presencia de otra personalidad, en este caso de la propia Cancillería, para los efectos de la exposición sobre los criterios que rigen en la negociación de los tratados
sobre traslado de personas condenadas, solicitada en anterior sesión ordinaria por parte de determinados congresistas. Para dichos efectos, presentamos al jefe de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al doctor Álvaro Rey de Castro Alarco. Repetimos, para los señores congresistas que se aunan a la presente sesión ordinaria, el doctor Álvaro Rey de Castro expondrá sobre los criterios que rigen en la negociación de los tratados sobre traslado de personas condenadas y la falta de uniformidad en los criterios empleados en el artículo 12 y 13 del Tratado sobre el traslado de personas condenadas con Chile, respecto del artículo 13 del Tratado Convenio sobre el traslado de personas condenadas con Suiza. Tiene la palabra, en este caso, el doctor Álvaro Rey de Castro para su exposición. Doctor, bienvenido a esta comisión. Señora Presidenta, señores congresistas, miembros de la comisión, buenas tardes. Agradezco la invitación a exponer sobre el convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Perú y Suiza, suscrito el 18 de noviembre del año pasado, y el cual se encuentra en trámite de perfeccionamiento interno, ¿no? Está pendiente su aprobación por parte del Congreso de la República. Entiendo principalmente que el motivo de la consulta gira en torno al artículo 13 del tratado suscrito. Según el mismo, las dos partes pueden conceder el indulto, la conmutación de la pena o la amnistía de conformidad con sus normas. Esto está sujeto a consulta previa entre las autoridades centrales, ¿no? En primer lugar, me gustaría y brevemente desarrollar un poco la perspectiva que se tiene para la negociación de estos tratados. Yo presido la Comisión Intersectorial Permanente, encargada de preparar la posición peruana y negociar los tratados de cooperación judicial internacional. Básicamente, entre los mismos se encuentran los tratados de extradición, los tratados de traslado de personas condenadas y los tratados de asistencia judicial internacional. Esta comisión la componen el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, el Ministerio Público, a través de la unidad encargada de extradiciones y traslados de condenados, el Ministerio de Justicia y la Cancillería, básicamente a través de la Oficina General de Asuntos Legales y también la Dirección General de Tratados. En la negociación de los mismos hay una serie, bueno, principalmente lo que respecta a los tratados de traslado de personas condenadas, hay una serie de elementos básicos a considerar, ¿no? y que son parte integrante de todos estos instrumentos internacionales, como son las definiciones sobre el estado de condena, el estado receptor, cuándo se produce una condena, cuándo hay una sentencia, los principios generales que rigen los mismos, las condiciones del traslado. Se designan a las autoridades centrales, en el caso del Perú es básicamente el Ministerio Público, y se establece la documentación sustentatoria que se debe presentar para que se ejecute el traslado. Lógicamente, estos elementos están presentes en toda negociación y la posición peruana parte de nuestra normativa. En este contexto, la cual está en el libro 7º del nuevo Código Procesal Penal. Sin perjuicio de eso, todo tratado internacional está sujeto a una negociación con la otra parte. Un poco la consulta se ha realizado en términos de que no existe uniformidad en la negociación del tratado con Suiza con respecto a la negociación del tratado con Chile. Bueno, eso se da básicamente, sí hay una uniformidad en la propuesta peruana. Lo que pasa se sujeta a una negociación y en la negociación hay características diversas con los estados con los cuales negociamos. En este punto, por ejemplo, Suiza
y los Estados europeos giran en la órbita del Tratado de Personas Condenadas de Estrasburgo, del 21 de marzo del año 83. Este convenio establece en su artículo 12 u 11, déjeme verificar, una disposición que se asemeja a la contenida en el tratado negociado con Suiza. Básicamente es en el artículo 12. Este es el punto de partida de la negociación con los Estados europeos. Sin perjuicio de ello, y como nuestra legislación interna contempla que la concesión del indulto, la amnistía o la conmutación de la pena depende del estado de condena, del estado trasladante, es que se negoció que previamente a que los estados puedan otorgarla, se efectúen las consultas del caso entre las autoridades centrales. Me permito acotar también en este punto que previamente a que se dé el traslado de una persona condenada, debe existir el consentimiento de 3 partes. Una es la persona natural que ha sido condenada. Y las otras 2 partes son sujetos de derecho internacional, los 2 estados partes del tratado. Sin el consentimiento de cada una de estas 3 partes, no se puede dar el traslado de la persona condenada. Tiene que existir la aceptación del condenado, obviamente. Ahora bien, y para terminar, quisiera un poco resumir el procedimiento que tiene el traslado de las personas condenadas en el Perú. Esta, a solicitud de la persona condenada y previa presentación de toda la documentación que exige el tratado, el cual prima en el traslado conforme a lo que establece el nuevo Código Procesal Penal en el libro 7º, se somete a una opinión consultiva por parte de la Corte Superior de la localidad donde está interna la persona condenada. Posteriormente, si esta es positiva, se traslada al Ministerio de Justicia, donde la Comisión de Extradiciones y Traslado de Condenados, que preside el MINJUS, eleva un informe al Ministro de Justicia a efecto que éste decida si se accede o no al traslado de la persona. Esto posteriormente va a Consejo de Ministros, donde se toma la decisión pertinente a través de la resolución suprema correspondiente, la cual es refrendada por el Canciller y por el Ministro de Justicia. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Álvaro Rey de Castro Larco respecto al convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la República del Perú y Suiza. Tiene el uso de la palabra la congresista Luisa María Cuculiza, a efectos de que pueda absolver alguna consulta o duda. Congresista. Gracias. Solamente una cosa cortita. ¿Por qué las diferencias entre los tratados de distintos países? Póngase, el que nosotros nos llamó mucho la atención era que podía llegar a su país y en el país lo podían indultar. ¿Es así? De acuerdo, a ver. Sí, si me permite. Bueno, las diferencias se dan en el marco de la negociación que se produce. Y en este caso, los países europeos normalmente negocian sobre la base de esta cláusula. Lo que se ha hecho en la negociación, porque Perú tampoco no puede permitir que el Estado receptor indulte, conmute la pena o proceda a una amnistía, es que esto se dé previa consulta entre las autoridades centrales, la cual se considera vinculante. Y previamente a esto, esto es un elemento que se va a tener en cuenta, obviamente, al momento de conceder o no el traslado, ya que esta posibilidad lo hace un poco más gravoso. Congresista Carlos Brus. ¿Este mecanismo de consulta está expresamente previsto en el tratado? Está expresamente previsto en el mismo artículo 13 del tratado, el cual señala
las partes podrán conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas, para lo cual las autoridades centrales deberán consultarse previamente antes de que el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena puedan ser concedidos. ¿Algún otro congresista de la Comisión de Relaciones Exteriores que quiera formular consulta respecto a este extremo del tratado? Muy bien. Agradecemos al doctor Álvaro Rey de Castro Alarco por su exposición y absolución de consultas respecto al tratado, al convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la República del Perú y Suiza, que es materia de su debate por parte de esta comisión mediante el predictamen del proyecto de resolución legislativa 271/2011-PE. Suspendemos por breves minutos la sesión para poderlo despedir. Vamos a continuar, señores congresistas, con la agenda, reanudando la sesión. Tenemos el predictamen del proyecto de resolución legislativa 271/partida 2011-PE, que propone aprobar el convenio sobre el traslado de personas condenadas entre la República del Perú y Suiza. El presente convenio celebrado con Suiza ya ha sido expuesto, ha sido debatido en anteriores sesiones y materia de aclaración en esta mañana por parte del doctor Álvaro Rey de Castro Alarco. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, pasamos al voto. Los que estén a favor de aprobar el predictamen del proyecto de resolución legislativa 271/partida 2011-PE, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, fue aprobado por unanimidad. Siguiente punto de agenda. Predictamen del proyecto de resolución legislativa número 386/partida 2011-PE, que propone aprobar la Convención sobre Municiones en Racimo. Señores congresistas, tenemos la exposición en PowerPoint, pero también tienen en físico, dentro de sus carpetas, los considerandos y el sustento, que obviamente pasa por el objeto de la Convención la Convención sobre Municiones en Racimo, que estamos en este estado de la sesión sustentando para su debate y aprobación. Necesitan que se lo exponga porque tienen ustedes en físico y es un es un convenio que se ha implementado y que se encuentra en vigencia a nivel de derechos humanos por casi todos los países del mundo. Si no hubiera alguna objeción respecto a este convenio, a esta convención, sobre municiones en racimo, podemos pasar al voto. Los que estén de acuerdo en aprobar el predictamen del proyecto de resolución legislativa número 386-2011-PE, que propone aprobar la Convención sobre Municiones en Racimo, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, fue aprobado por unanimidad. Así es. A continuación tenemos 4 tratados ejecutivos, los que corresponden verificar su constitucionalidad. Predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 51, protocolo modificatorio del Convenio para la protección, conservación, recuperación y devolución de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos robados, exportados o transferidos ilícitamente entre la República de Argentina y la República del Perú. De la misma manera, la sustentación de este predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 51 lo encuentran contenido en sus carpetas. ¿Es necesario que lo exponga? Habida cuenta que es favorable para la República del Perú, pasamos al voto. Los que estén de acuerdo, perdón, sí, congresista Vicente Ceballos. Para evitar nulidades, ¿tenemos el quórum ley? ¿No hay problema? ¿Sí? Somos 9. Okay, listo. El quórum de la presente sesión en Relaciones Exteriores de la 11ª son 9 congresistas.
Nos encontramos la congresista Doris Oceda, Natalie Condori, Johnny Cárdenas, Josué Gutiérrez, Gabriela Pérez del Solar, Ana Jara, Luisa María Cuculiza, Vicente Ceballos y Roberto Angulo. Eso es para los efectos de la transcripción magnetofónica. Bien, vamos al voto. Los que estén de acuerdo en aprobar el predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 51, protocolo modificatorio del Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos robados, exportados o transferidos ilícitamente entre la República de Argentina y la República del Perú, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Siguiente tema, predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 53, Convenio de Financiación, entre paréntesis, ALA/partida 2006, cierre paréntesis, 18-363, entre la Comunidad Europea y la República del Perú, relativo al proyecto Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral en el Perú, APROLAP, 2 en números romanos, consolidación y ampliación. Siguiente, predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 64, Plan de Acción del Programa del País 2006-2010, entre el Gobierno de la República del Perú y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y finalmente, el predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 69, Plan Operativo para un Proyecto de Fondos Fiduciarios, Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Gobierno del Perú, para el proyecto Enriquecimiento y Fortalecimiento de la Transmisión de la Memoria Textil de Taquile, obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad de UNESCO. Continuamos. Predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 59, Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre el proyecto Reconstrucción y Prevención de Desastres Naturales El Niño. Siguiente, predictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 60, Programa de Medidas de Rápido Impacto para reprogramar recursos de 3 proyectos de cooperación económica financiera alemana. Ustedes también tienen en su carpeta, en físico, el sustento y las opiniones de los diferentes sectores comprometidos con el alcance de estos tratados internacionales ejecutivos. Y si no hubiera ninguna oposición al respecto, podemos pasar al voto. Los que estén de acuerdo con el predictamen, los predictámenes para la transcripción magnetofónica del Tratado Internacional Ejecutivo 51, 53, 64, 69, 59 y 60, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobados por unanimidad. Señores congresistas, se solicita la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión para ejecutar los acuerdos. Los que estén de acuerdo con la dispensa, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, fue aprobado por unanimidad. No habiendo otro tema más que tratar, siendo las 13:10, se levanta la presente sesión. Se les agradece su concurrencia.